Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros haciendo, como siempre, nuestro curso bíblico de todos los días. Nosotros nos proyectamos siempre hacia este estudio bíblico del Antiguo Testamento. Aquí nuestro tema principal del capítulo 10 del primer libro de Samuel es sobre la unción de Saúl como rey. Samuel, el aceite. Y aquí comienza la misión de Saúl. Pero le da algunos signos. Es muy interesante. En el versículo 3 y en el versículo 4 comienza a describirle. Para asegurarle, darle la certeza. Pese a yapo, cuenta a yapo porque se acá me habe rombotado. Incluso la presentación es muy interesante cuando el siervo de Saúl le dice, ¿verdad? Y le habla que aquí hay un hombre, dice, un hombre de Dios, y todo lo que él dice verdaderamente siempre se cumple. Ya a mí, ya es a mí, ¿verdad? Este es el hombre de quien te dije que regirá a mi pueblo, le dice, cuando se encuentra con Saúl, o sea, con Samuel, Saúl con Samuel. Y bueno, esto es muy interesante, ¿verdad? Vamos, pero ¿qué podemos llevarle a este hombre? Ya no queda pan en nuestra alforja y tampoco tenemos un regalo para ofrecérselo al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? El servidor volvió a tomar la palabra y respondió, aquí tengo un cuarto de ciclo de plata, se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará el camino. Bueno, en fin, ya no tenemos pan, imagínense, todas estas cositas son interesantes. En el fondo, coge indígena ave, lleva y va lento la ñande situación, ñande hoy, ñande me pone ahí. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer? No tenemos nada. Estamos en una pobreza total y absoluta. Y esto del pan, sabemos que siempre ha representado en la Biblia el sustento, ¿verdad? Nosotros después, cuando Jesús dice también, danos el pan nuestro, ¿verdad? Pan nuestro de cada día. Está hablando del esfuerzo humano, del empeño, ¿verdad? Pero sin olvidarse de Dios. Elevar los ojos a Dios, poner las manos juntas, ya tu panoi. Tumpa ñajenoi veñandeyara, pégala tupanoi. Y entonces que venga, y ahí podemos producir con nuestras cualidades y riquezas veñandeyara, o me ema becueñande, pero ñandea lleva. Ñamocuni y miara veñandereco ve, añamomba veñandeyahuerecoa o ñamejanguaisha, ñandera pisacuela vela ñande comunidad bebé. Vamos a seguir un poco desde aquí mirando los versículos 3 y 4. Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres
que suben a dar culto a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 hogazas de pan y otro un odre de vino. Esto decía el versículo 3. Nosotros en el curso anterior, y ponala pero esto significa, ¿verdad?, el subir hacia Dios. 3, que significa Dios mismo que te da el signo perfecto. 3 hombres que vienen, y cada uno de nuevo con sus dones. 3. El primero, 3 cabritos, el holocausto, Dios en primer lugar. Segundo lugar, hogazas de pan, 3. Entonces este quiere decir el esfuerzo, el empeño, la lucha. Ñande ya produció veina lleva, ñande ya poina ve. Apea ahí se ñande ya la indica tú ñande ya por segundo lugar el pan, pero ñande ya pona ni que ñande le saraiti. Ñande ya no me hemos ñande porque yo me embama oiga o me embama. Es decir, no va a hacer milagritos para que esto se produzca, sino que el milagro lo realizamos ahora nosotros con las cualidades y riquezas que Dios ya nos ha dado. Y después entonces, queridos hermanos, viene el tercer elemento, decíamos que era el vino. Y el vino decíamos que significa la alegría, ¿verdad? En la Biblia siempre, las fiestas de nupcia, el vino, el agua que se convierte en vino, es decir, el esfuerzo humano que se convierte en la alegría. Mira qué linda expresión, ¿verdad? El esfuerzo humano, la lucha, ese interés que nosotros ponemos por desarrollar nuestras cualidades y capacidades. Peñande yara me eva peñande aye peñande coanga ya que cuau baite ñame en baite peñande la bisacuera a veces acuera y catuta yesa cua opagmia y cuai o mocri y mia y sube cuera lleva pe y pupe hoy porque opea la ñande ñi cote ñamon bagmia lleva peñande ya huere coa ya yesa cua co angañañe mo ya ye putaso oñon diamante ye putasota. Y eso es lo que el Señor aquí nos está diciendo, ¿verdad? El esfuerzo humano, el pan, las hogazas de pan, pero que después se convertirá en ese tercer hombre, ¿verdad? Que trae, aquí en este caso dice que le trae uno de ellos, ¿verdad? Un odre de vino. Odres nuevos, ¿verdad? En odres nuevos los vinos que también son nuevos. Bueno, en fin, queridos hermanos, vamos a volver nosotros enseguida con más ñande yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Tus promesas
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué tal? Qué alegría estar aquí con ustedes para poder compartir esta gran novedad que tenemos como iglesia católica. Muchas veces no conocemos a profundidad todo lo que tenemos como para nutrirnos, todos los regalos que tenemos de conocimiento para poder nutrirnos como católicos, como católicos que buscamos llegar a la santidad. Y bueno, hoy quiero hablarles de un punto en especial que es la teología del cuerpo. Es un tema que está sonando mucho, estamos escuchando mucho, pero realmente nos confunde hasta por el mismo nombre que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nace esto? Juan Pablo II escribe unas catequesis y durante su papado él va dando estas catequesis en audiencias, que luego se hace el compendio y surge así lo que hoy conocemos como teología del cuerpo. Es una respuesta que tenemos como iglesia para todas las necesidades que podemos llegar a tener en la familia, como matrimonio, para la crianza de nuestros hijos. Y realmente es un tema que es muy actual, muy concreto para las necesidades que estamos teniendo hoy. Yo quería compartir la experiencia que tuve al participar en los retiros de Rebeca en diferentes momentos de mi vida. Comencé participando en esas charlas cortas que ella da de 3 días y realmente desde ahí siempre resuenan en mi cabeza las palabras, en mi corazón las palabras principales de lo que se hablaba en el retiro, ¿verdad? De ese amor de Dios por sobre todas las cosas, el amor de Dios sin importar cómo soy, qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo, ese amor que no depende de mí, sino que es un amor incondicional, un amor que realmente, así como dice San Pablo, lo soporta todo, lo da todo, ¿verdad? Y entonces el sentir eso es lo que realmente marcó mi corazón en lo que fue la teología del cuerpo desde el inicio. Después, a partir de ahí, también participé en el retiro largo, vamos a decir, que es de más meses. Si bien no pude participar activamente, de vuelta siempre queda en mi corazón ese resonar de Jesús diciendo que Dios nos crea, nos piensa, nos piensa como una persona única y irrepetible. No hay 2 personas como nosotros y solamente un amor así de misericordioso puede hacer algo así. Y entonces a partir de ahí uno puede ver ese mismo amor en las otras personas con las que uno se relaciona, en lo que a uno le toca vivir. Y eso cambia mucho, marca mucho. Por eso es que yo desde el fondo de mi corazón les invito a todos a participar de este encuentro que vamos a tener la semana que viene en el Salón Emperatriz, desde el sábado 18 y domingo 19 de febrero, de 8 a 19 horas, con nuestra invitada especial que es Rebeca Barba, con otras sorpresas también que vamos a tener con otros invitados, para que sientan ese amor que tuvo el Señor para con nosotros al crearnos, al pensarnos y al hacernos únicos e irrepetibles. Así que les esperamos a todos y nos vemos ahí. Y ahora que ya sabemos a grandes rasgos lo que es la teología del cuerpo y sobre todo cómo nace, quiero hablarte de una persona en especial. Ella es Rebeca Barba, apasionada por la teología del cuerpo, porque ella tuvo una experiencia concreta con el amor a través de estas enseñanzas. Una vez que ella se encontró ella misma con el amor de Dios, ella empezó a profundizar sus estudios, estuvo estudiando en Estados Unidos, Italia, bueno, por varios lugares. Y hoy ella se dedica a transmitir esa enseñanza a quien quiera tener esa experiencia de encontrarse como hombre, como mujer, como la imagen que Dios creó a través de su amor, ¿sí? Ella va a estar aquí en Paraguay, eso es una gran invitación que queremos hacerle. El 18 y 19 de febrero va a estar dando un retiro, sería un retiro abierto. El 18 inicia a las 8 de la mañana, va hasta las 19 horas.
cada uno regresa a su casa como para descansar y el domingo nos volvemos a encontrar nuevamente de 8 a 19 horas. Ese fin de semana va a estar lleno, va a estar cargado del amor de Dios, de las enseñanzas que la iglesia nos da a través de la teología del cuerpo, y les esperamos abiertos a todo lo que el Espíritu Santo pueda hacer en cada uno de ustedes. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 10 del primer libro de Samuel. Coabe Ñande Yagüero Guatajina, Ñañe Puenúa Lleva Ñaña Mindu Ume, Catuve. ¿Quiénes son estos hombres, verdad? Que vienen con sus dones, con sus elementos importantes que nos traen y nos ponen aquí enfrente para que nosotros podamos, ¿verdad?, disfrutar de estas cualidades y riquezas que el Señor nos trae. En el versículo 4 decía muy bien: ellos te saludarán y te darán 2 panes y tú lo aceptarás. Ellos te darán 2 panes. Decíamos que era el esfuerzo del hombre. Esto, por una parte, el verbo dar, natán, el ofrecer, siempre va a significar un don, un regalo. Esto significará entonces generosidad. El pueblo, ¿verdad? Miren que es importante. Si uno quiere guiar un pueblo, necesita la conformidad de la gente, necesita la conformidad de todos. Tenemos que ponernos. Y antegoña mujer apeape según la palabra griega democracia. Kratos, gobierno, de la demo es pueblo, democracia, democratos. Entonces el pueblo que gobierna, pero eso no quiere decir, porque lo contrario, ¿verdad?, de un gobierno es la anarquía, quiere decir que cada uno oya por lo ya posea. Ese no quiere decir que el pueblo gobierna, eso quiere decir que cada uno gobierna, pero dentro del pueblo, dentro de un sarambicué. Es una cosa anárquica. La imbaretevea, la oñemombaretevea. Y yo por eso muchas veces, pensándolo bien y en serio, desde la palabra de Dios, porque coña de yarañe, ego la ella ña tejina con ambas, ella como anda, ego se, sino que se ya ego la ella ña tejina con ambas, coña de coña ña mindu uana, hajay cuana, epa peñan de yara las y se añande. A veces ñande, ¿saben qué? Si no hay democracia, hay anarquía. Y a mí me parece que nosotros, en muchas de nuestras maneras de regir el pueblo, de regir la nación, de regir los bienes que le pertenecen a todos, estamos siendo anárquicos. Es decir, cada uno lucha por lo suyo, cada uno, ¿verdad? Ese es el estilo en las definiciones actuales dentro de una organización y dentro de los sistemas económicos. Nosotros hablamos de capitalismo, hablamos de socialismo, en fin. Estas son así las palabras más concretas de nuestra actualidad y más comunes también. Pero fíjense, queridos amigos, todos estos estilos son estilos humanos, son pensamientos humanos, organizaciones humanas, ¿verdad? Incluso la Biblia tiene que pensarlo ciertamente que desde una reflexión profunda de Dios, qué es lo que Dios quiere. Por eso es teología, ¿verdad? Es una filosofía, es una manera de pensar profundamente, pero desde Dios. Algo la teología, ¿verdad? En cuanto que a la filosofía es sabiduría, de acuerdo al hombre, la capacidad del hombre que reflexiona. Bueno,
Todos estos elementos son importantes porque si nosotros, nos dice la palabra de Dios, no le tenemos a Dios, si nosotros nos olvidamos de Dios, si nosotros no estamos organizando nuestras sociedades de Dios, no miramos al hombre desde Dios, ciertamente que nos vamos a encontrar en una anarquía. ¿Por qué? Y porque al olvidar de Dios, cada uno con un sistema casi como de lucha, el socialismo o el comunismo, lo que sea, te habla de lucha de clases directamente. Entonces es una lucha continua, tengo que pelear contra el otro. Entonces ese es un anarquismo. En el fondo te llama a la anarquía, ¿verdad? Supuestamente todos vamos organizando, pero hasta ahora no encontramos así respuestas o modelos que pudieron ir adelante de una manera victoriosa, linda, sin derramamientos de sangre, lucha de clase, ¿verdad? Y entonces eso destruye al hombre, destruye la sociedad, nos destruye a nosotros. Estamos preocupados más o menos como diciendo quién es mi enemigo. Y el capitalismo es la misma cosa, o sea, tampoco nos estamos echándole agua bendita ni menos al capitalismo, ¿verdad? Porque este sigue dentro de un liberalismo exacerbado. Cada uno, ahí sí que luego te dice, soy liberal, ¿verdad? O sea, liberalismo, la libertad total. Cada uno hace lo que quiere y sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, en la medida en que te ayuden, yo te puedo explotar, etcétera, etcétera. La hace bueno mío y que tú me vendes, donde ganar, ya puede te envío uña muy pe ya guapa ya pesa muy chi hala llevado po ese na veo po dereme andeme eso. A veces te habla capitalismo. Entonces tampoco no nos engañemos. Hay mucho pero todos los que defienden mucho estas cuestiones, que está muy bien, o sea, dentro de los derechos del hombre, todos tenemos que vivir en el respeto, etcétera, etcétera. Ellos te hablan mucho, esta ideología te habla mucho del respeto, etcétera, de la propiedad privada, que esto, que aquello, pero en el fondo explota, ¿verdad? Explota al hombre. Y muchas veces todo eso que se dice en supercapitalista, ni la sueldo mindo paga por y yo obrero cueva, ¿verdad? Bueno, en fin, todas estas cosas, no vamos a entrar ahora en los detalles, porque si vamos a entrar en estos detalles, ella yujuta que ninguno de estos estilos van a funcionar cuando es simplemente algo humano. Upearegola Samuel Oñeñandejina, ¿verdad? Lo primero, o el primer hombre que se encuentra es aquí 3 cabritos. El holocausto, es decir, Dios. Ñañe es una gana peña de ya no debe, ña mañana gana más la ña importante vea que es el hombre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En la teoría es fácil, en la práctica, pues ve ñandere, ay, ve hermana. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de
poderoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella como aquellos sabios. Hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino que me lleva a tus brazos. Sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino que me lleva a tus brazos. Sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y por la intereía lleva Peñandeyara, Oñejay, Señandé en este tiempo. Leemos del libro del Génesis, capítulo 11, del 1 al 9. Toda la tierra hablaba una sola lengua, con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente encontraron una llanura en el país de Sinaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y vamos a coserlos. Emplearon ladrillos en lugar de piedras y alquitrán en lugar de cemento. Y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, con un solo pueblo, con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. Y así continúa la palabra de Dios. Como la torre de Babel. Babel, balbucear, Babel. Entonces, la confusión de las lenguas, que va en forma después totalmente diversa con lo que nosotros vamos a tener en el Nuevo Testamento, con la Pentecostés, que es el entendimiento. Uno habla una lengua y el otro le entiende. Aquí todos hablan lenguas diferentes y nadie se entiende. Pero ¿dónde está el error, queridos hermanos? Primero, el construir una torre que llegue al cielo. Nosotros queremos hacernos como dioses. Lo que ya hemos reflexionado ayer hoy en el Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. El hombre que quiere subir a lo alto,
quiere sustituir a Dios. Añandego, ñañemo y voy en esa condición. Queremos sustituir a Dios con nuestras riquezas, con el poder, con el afán del dominio contra los demás o sobre los demás. Y este es el error del hombre. Y entonces, ¿por qué? Y porque ahora soy yo el Dios. Entonces el hombre que tiene siempre está confabulando y que quiere subir allá a lo alto de esa torre para decir, Checo, haga la mandá. Incluso tiene otra palabra muy interesante, vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Y así sustituyeron, dice, las piedras por ladrillos. Aquí quiere decir que nosotros, el ladrillo hecho del humus, del Adán, del Adamá, quiere decir los principios y los valores netamente humanos. Vamos a sustituir con los valores humanos las piedras. Las piedras significan las leyes de Moisés, los mandamientos de Dios. Vamos a sustituir todo lo que Dios nos pide por preceptos y mandatos humanos. Es lo que está pasando en nuestra sociedad. Queremos sustituir a Dios. Queremos sustituir con nuestras leyes. Ahora la creación, cada uno puede hacer lo que quiere. Vamos a hacer estas leyes de género y no sé cuántas cosas más. Esas son leyes humanas que nosotros decimos, esto, ¿cuál añadera japonata? Yandeya y botajaisha. Y es todo lo contrario, queridos hermanos, lastimosamente. Pidamos volver a Dios, entendernos entre nosotros, no dispersarnos, fortalecernos en la gracia del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y ahora entonces vamos nosotros reflexionando y vamos entendiendo lo que significan estos personajes que se acercan, ¿verdad? Ellos te saludarán, dice en el versículo 4, te darán 2 panes y tú lo aceptarás. 2 panes. Quiere decir, yo ya les dije, el darán, dijimos anteriormente, el verbo dar, natán. Esto habla de regalo, esto habla de gratuidad, natán, regalo. Y entonces, si nosotros decimos que es un regalo de Dios, ellos te darán. ¿Qué es lo que te darán? Y te darán justamente 2 panes. Es la comunidad, te entregarán a la misma comunidad. La comunidad tiene que estar, decíamos, respondiendo también. Viste que es aquí un trabajo conjunto. Este es un trabajo conjunto. Pero hay algunas veces que vienen uno que quiere construir o uno que hace algo, etcétera, etcétera. Seguramente con sus deficiencias también y con sus chagadas también, ¿verdad? Pero después viene el otro y destruye, pero totalmente, abandona millones, ¿verdad?, que se invirtieron allí. O elefantes blancos, no sé, hay tantas cosas que ya no queremos más ni mirar, ¿verdad?, porque te duele el alma, te duele el corazón. ¿Cómo es que nosotros, verdad, no queremos darnos cuenta? ¿Cómo es que nosotros no queremos aceptar esta situación? Esto, queridos hermanos, nos muestra directamente y nos está diciendo directamente que vivimos sin Dios, que vivimos sin Dios. Porque no puede ser, dice la primera carta de San Juan, que nosotros decimos que amamos a Dios, que le tenemos a Dios, pero que después seamos corruptos, que nosotros estemos robando a la gente, que estemos
robando al Estado, que estemos dejando en la pobreza al pueblo, que nosotros no nos entendamos como personas, como hermanos. Está con mi petí, uire, jamba el oño, no hay yo capaz de que la joga pues voy a llevar. Uire, jamba y la llevo. Da la pepe vende yuca no hay ni pepe vende la jamba la uire lleva. O pues está bebé. Ande pe uire que tú aire jore pues está. Se dan cuenta, queridos hermanos, que es tan importante que nosotros reflexionemos. Hoy cuando Samuel, este libro de Samuel nos está hablando, nos está ayudando a reflexionar profundamente sobre el sentido, ¿verdad?, de nuestra propia historia, de nuestra propia vida. Ellos te saludarán, shalom, ¿viste? El shalom, la paz que te ofrecen. Te darán 2 panes, Natán, gratuidad, generosidad. 2 panes, comunidad, es la comunidad. La comunidad que te ofrece su esfuerzo, al tendotá, porque es al tendotá a quien le estamos saludando, al tendotá a quien le deseamos paz. Es decir, lo recibimos y decimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y entonces, así puede haber la palabra que quiero que subrayemos hoy, y el autor sagrado nos invita, es a la reciprocidad. Reciprocidad, va a decir la recíproco. Recíproco, dice, she ayapo betimbae, handere yapo ahí, catoanguaisa, moco y vea ya yapo oñón die, peñande, ya hipotaña. Un ejemplo bien claro, las manos. Las manos se lavan. Se las poiga tú ahí piensa allí poje, lleva a muy la allí poje. Pero anda ahí la allí poje por ahí. A ver, por ejemplo, diga tú ahí se ayoje la jepo. Entonces, la reciprocidad es, ahí está, esta mano le lava a esta mano. A muy la jama, a muy la pe se pove a la derecha, le lava a la izquierda. A ver, allá por el revés. La izquierda le lava a la derecha. ¿Entendés? Pea la recíproco, pea dice la palabra recíproco. O pea con ñande la ñantende. Porque a ver, la dice ñande. Dere jota ellos a Saúl. Dere jota Saúl, reyupita pepere y yujuta en die cuera lleva. A cuera de recibimos nada de. Oye, pobete de que. Pero donde a ir esa cuando gratuidad, generosidad, primera cosa, te darán. Es decir, coño, ¿cuál dónde? Dere yujina Saúl ko ave lleva tendo taisaramo. Ahora oñe moía de pende pobre, oñe moía de ahí, ñamba apojanguaisa oñón día, recíproco, recíproco, landere yapoa, ahora ya iro yapo, oñón día, entonces o pepe llamo potita, pe lleva. Si cada uno de nosotros, ¿verdad?, entonces en forma independiente, entonces quiere hacer, evidentemente que no, muchas cosas no va a poder hacer. La reciprocidad en este sentido del libro de Samuel es una cosa pero maravillosa, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Porque quiere decir que nosotros no vamos a salir nunca de nuestras pobrezas, de nuestras ignorancias, de nuestros egoísmos, si es que nosotros no trabajamos recíprocamente, en reciprocidad. Ya digo, ya va a poner un 10, ya digo, ya pon a pendere, ya pon a hacer, ya pon a ver un 10, año puedo, a ver si mantiene ya jatate no de allá. Bueno, ellos entonces te saludarán la paz, shalom, bienvenido, ave eyuge, eva genala de Uruhama, eva la ya potoñón 10. Después ellos te darán 2 panes, generosidad, ave. El esfuerzo, el pan, ya hemos visto esta mañana lleva. ¿Qué va a ser el pan? Es el esfuerzo del hombre. Y tú lo aceptarás. Ella tendrá por aquí, Saúl. Ella tendrá por aquí. O no sos un rey dictador. Sheikh Papa hoy, se abre a recibir la luz de Dios. Hashem de Mahoy, que le coma michi. No. Ave oñón día, reciprocidad. Tú lo aceptarás. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañe.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hastiados de la febril vida bohemia de Florencia, los 7 amigos Bonfilio, Alejo, Maneto, Sóstenes, Buonayunta, Hugo y Amadeo, todos ellos jóvenes y acaudalados comerciantes, se refugiaron en la oración. Y mientras rezaban el rosario el 15 de agosto de 1233, día de la Asunción de la Santísima Virgen, ella se les apareció, recomendándoles que se alejaran del mundo y le dedicaran sus vidas a través de la oración y del servicio a los más desamparados. Entonces, liquidaron todos sus asuntos. Dejaron lo suficiente para la supervivencia de sus familias, el resto lo repartieron entre los pobres y sin más equipaje que el amor a la Virgen, se fueron a vivir en una ramada con oratorio que construyeron en el monte Escenario y empezaron a llamarse Siervos de María. Al cabo de algunos años, en vista de que muchos querían seguirlos, y como los fundadores dudaban entre aceptarlos o no, una noche, en oración, pusieron el asunto en manos de la Virgen. Y mientras continuaban orando, observaron por la ventana que en medio de su pequeña huerta, abatida por una feroz helada, resplandecía rozagante y llena de racimos una viña que horas antes estaba congelada. El milagro les hizo comprender que debían recoger frutos. Entonces, abrieron sus puertas a los postulantes y de nuevo la Virgen se les apareció y les entregó sus hábitos negros y las reglas de San Agustín. Lo demás fue coser y cantar, porque en poco tiempo la orden echó raíces en toda Europa. Los santos fundadores, ya ordenados sacerdotes, excepto Alejo, que quiso permanecer como humilde hermano lego y fue el último de los santos fundadores en morir el 17 de febrero de 1310, los otros se fueron sucediendo en la regencia de los siervos de María, a cual más humilde, santo, penitente, sabio y lleno de dones. Y así como en la vida estuvieron tan unidos en la amistad y la fraternidad y los ideales, entonces después de muertos, todos fueron depositados en la misma tumba. Por eso, al proclamar los santos en 1888 y declarar al 17 de febrero como día de su festividad, el Papa León XIII, al referirse a este como el único caso en la historia de la Iglesia de canonización colectiva en una sola causa, aseguró que la santidad también puede ser colectiva si logramos que la oración tenga el mismo compás en todos los corazones. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera,
Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Retiro espiritual, una llamada de amor. Sábado 18 y domingo 19 de febrero de 8 a 19 horas. Teología del cuerpo. En el Salón La Emperatriz, Avenida Fernando de la Mora 1932. Invitada especial, Rebeca Barba. Costo, 200.000 guaraníes. Almuerzo con costo adicional. Más informes al 0981 38 90 68, 0972 90 25 91, 0971 618 002. Retiro espiritual, una llamada de amor. Teología del cuerpo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre estos capítulos del libro de Samuel, primer libro de Samuel. Ya estamos en el capítulo 10 y estábamos nosotros hablando un poco de los versículos 3 y 4. Ellos te saludarán y te darán 2 panes y tú lo aceptarás. Tú lo aceptarás, decíamos nosotros, que Saúl tiene que estar abierto y dispuesto también a recibir al pueblo, a la gente. Upea begoñandeña bojera llevaré yeje alan de pueblore, yeje alan de gente, cuágena, más balaoña pene non deben. Acuerouta. Outoñe ende, Natán, regalo, te darán, gratuidad. Pero al mismo tiempo tiene que ser el esfuerzo, ¿verdad? Por eso esos 2 panes, es la comunidad. 2 panes, número 2, comunidad. Ellos son los que vienen y se ofrecen, y tú lo aceptarás. Versículo 5, ¿verdad? 5 al 7, nos dice lo siguiente. Después llegarás a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tamborines, flautas y cítaras, en estado de trance profético. Entonces te invadirá el Espíritu del Señor. Entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido todas estas señales, haz todo lo que sea conveniente, porque Dios está contigo. Qué lindo, aquí entonces encontramos en este versículo, que viene a continuación, versículo 5. Veas, acuérdense en Ireo, es la comunidad que se te pone a disposición. Después llegarás a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas. En el grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tamborines, flautas y cítaras, en estado de trance profético. Entonces los miembros que nosotros aquí encontramos es una compañía de profetas, profetés, nabí, nebiín, ¿verdad? ¿Quiénes son estos personajes? La ñaña preguntaba, ñaña Monguetá, ¿quiénes son los profetas? Los profetas son los que miran. Hay otra forma también de decir roé. Roé quiere decir mirar, roé. Pero no es solamente un mirar superficial, sino que el roé en hebreo quiere decir el que mira profundamente. Profundamente, llega a lo más profundo, ¿verdad?, del hombre. Y es una compañía de profetas. Son los profetas, ¿verdad?, los que llegan al corazón del hombre. Ellos aparentemente estaban buscando a Yahvé, estos profetas, y adoraban en el lugar de adoración, que es el lugar alto. Josías es el que después, más adelante, ¿verdad?, todos estos lugares altos, pero cuando aquí aparecerá ya la cuestión del templo. Bueno, ese es otro problemita que vamos a ver. Pero aquí al comienzo los lugares altos, quiere decir la gratuidad, la generosidad, la predisposición, el encontrarse enseguida. Ahí los lugares altos están subrayando principalmente la importancia de Yahvé en la vida del pueblo, la importancia de Dios en la vida nuestra, la importancia de Dios en nuestro caminar. Upeangojina entonces la ñaña monguetá nos haya echado, ¿verdad?, sobre la vida del profeta. Si estamos viendo sobre la vida nuestra, ¿verdad? Pepeñan de Yahesha, o pepeñan de Yekeponajina, Yeikuajan, pepeñan de Yara y señan de. Bueno, aquí ellos aparentemente estaban buscando, ¿verdad?, a Yahvé, ese lugar de adoración, o Yupihigüey, o Yepopetehigüey, o Purahegüey. Incluso en estos lugares altos, después Josías va a tener que eliminar muchos de estos profetas con las influencias cananeas que hacen escisiones en el cuerpo, el entrar en éxtasis, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso, como ya dije, serán
estudiados más adelante. Bueno, queridos amigos, esto es lo que hoy el libro de Samuel nos ofrece. Vamos a seguir reflexionando estos versículos que son muy importantes, el hecho de que aparecen los Nevi'im, los profetas que anuncian y por otra parte también denuncian, siempre el profeta. Roé, el que mira profundamente y sabe, no es un mirar superficial, sino que hoy qué ve, buscando las causas, buscando lo esencial y sobre todo proyectando y diciendo de acuerdo a la realidad que puede suceder en el futuro, de acuerdo a cómo nosotros estamos viviendo el presente. Queridos amigos, les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.